Muy bien, muy sutil. Y nada, y con esto doy paso ya a la mesa de experiencias porque queremos ser puntuales y cumplir ahí con los tiempos y no pasarnos mucho para luego poder tener un espacio de debate así un poco generoso, ¿no? Entonces, voy a presentar a los ponentes que van a hacer van a hablar de manera consecutiva, ¿vale? Como os digo, en el chat podéis ir volcando vuestras preguntas y luego cuando los tres terminen, hacemos ese espacio de debate, ¿vale? Entonces, en primer lugar, tenemos con nosotros a Germán Llarena, de la red de huertos de Sant Cugat. Y nada, no me quiero liar más. Le doy la palabra y luego conversamos. Gracias, Germán. A vosotras, pues muchísimas gracias, muy buenas tardes y vamos a compartir la pantalla por aquí. eh, y esto. Bueno, yo estoy en Sant Cugat del Vallès, en el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès, y hace varios años que estamos con el tema de la agroecología escolar, que hoy no voy a explicar la agroecología escolar, que es, vamos a centrarnos en experiencias comunitarias, que era lo que interesaba. Y nada, os he traído unas poquitas experiencias educativas, hay experiencias para compartir que me hacen más ilusión que otras y que creo que pueden dar más debate y algunas ideas interesantes. Y nada, hablo siempre yo y siempre con Mariona Spinet, aunque no esté hoy aquí, pues siempre vamos explicando estas cosas juntos, porque ella es de la Universidad Autónoma, yo también ahora hago una clase en la Universidad Autónoma. Creo que es una colaboración entre la universidad y el ayuntamiento desde hace varios años y la mantenemos. Así que, ah, por aquí. Esto es simplemente una especie de cuadrito que he hecho con todos los logos de la gente que más o menos he recordado que estaba mezclada o involucrada en las experiencias que os voy a explicar, ¿no? Y entonces tenemos aquí escuelas en la parte izquierda, ¿no? Todas las escuelas de Sant Cugat y así, que son desde primaria, Bressol, que es, diré Bressol porque es lo que me sale, es de 0 a 3 años, hasta secundaria, ¿no? Y luego en el lado derecho, pues universidades, la Ortiga, que viene a ser como germinando, pero aquí. Eh, Luego ONGs, instituciones en la parte de abajo, el Consejo Comarcal, la Agencia de Salud Pública, el Ayuntamiento, empresas de comedor escolar que están muy involucradas. Bueno, gente que, ¿no? Gente que está trabajando la tierra o gente que está trabajando educativamente. Y pues era un poco para ponerlos en que es toda esta gente la que estamos colaborando de alguna manera, con más o menos intensidad, ¿no? Y os voy a explicar unas poquitas experiencias, que empieza con esta, que le llamamos farmacopea comunitaria, que se trata de trabajar con las plantas aromáticas en el huerto escolar y entonces para que no sea una experiencia solo interna en la escuela, incluso las plantas aromáticas son más aburridas que las plantas de huerto porque tardan más, son más lentas y así, pero la espiral aromática sí que tiene un sentido porque es esta montaña que haces y que haces como dos gradaciones, ¿no? Una de norte-sur y así, y otra de más arriba y más abajo, que quiere decir pues más agua y menos agua, ¿no? O sea, más suelo, menos suelo. Y entonces haces un poco de gradación de manera que se puede ver un poco cómo las diferentes plantas aprovechan diferentes espacios y así. Pero entonces, pues para el trabajo comunitario, para que sea un trabajo comunitario, hay como dos partes. Una que es la de ir a recoger la información a las personas mayores de la comunidad, que en nuestro caso eh, lo intentamos al principio con una residencia de personas mayores que estaba cerca de una de las escuelas que participaba. Nos encontramos que ya no había conocimientos ecológicos tradicionales en nuestras personas mayores, al menos en la residencia, y que tenemos que ir a buscar específicamente personas, pues porque la gente ya es muy urbana desde hace mucho tiempo y se ha perdido ya mucho conocimiento. Aunque también valoramos que es el alumnado de P5, de P4, de primero o así, pues tiene bueno, muy poquitos conocimientos ecológicos tradicionales y por lo tanto el conocimiento que le aportan las personas mayores, aunque sepan poco, pues ya es
un inicio que está muy bien, o sea que se puede perfectamente empezar por allí. Y luego ya cuando son un poquito más mayores pues tienen que irse tenemos que ir a buscar gente que sea un poco más especializada, ¿no? Y que sepa un poquito más del tema. Y, y entonces pues con esto se trabaja la entrevista, ¿no? Se trabaja el ir a conocer otra población, otro colectivo y ver cómo se curaban cuando eran peques, cómo utilizaban las diferentes plantas y así. Y esta información recogida es la que motiva a generar esta espiral de aromáticas. Después esta espiral de aromáticas, después de que las cuidado, las plantado, las cuidado y está en la escuela y en un lugar importante, pues entonces empieza la segunda parte que es la de hacerse transmisores del conocimiento ecológico tradicional que viene de una fuente que se está perdiendo, ¿no? Y entonces, para eso, pues con los conocimientos que hemos recogido en la entrevista, más los que hemos generado en nuestra propia experiencia con la planta, cómo cuidarla, lo que la hemos usado, hemos hecho los ungüentos que haga falta así, pues la convertimos en, en mercado o la convertimos en una jornada de puertas abiertas, la convertimos en un programa de radio, bueno, diferentes modalidades para ir para ir a enseñar, ir a explicar y convertirnos en guardianes de este conocimiento ecológico tradicional. Esto ahora lo estamos reconvirtiendo. Bueno, sabéis que hay un programa que, lástima que no se puede enseñar la página web porque ahora mismo está caída, no sé muy bien si es para largo tiempo o no, que se llama Conecte, que es un programa muy interesante hecho con recursos del Ministerio de Agricultura, si no recuerdo mal o algo así, y que hay mucha gente investigadora detrás que lo que hace es que es una página web en donde tú puedes volcar los conocimientos que has tenido de tu localidad. O sea, una variedad concreta que nosotros utilizamos el tomate este porque es una variedad que es más buena y que es más no sé qué. O nosotros utilizamos esta planta aromática porque tiene tales propiedades y no sé qué. En cada lugar tiene sus conocimientos concretos, ¿no? Pues eso se puede volcar en esta página web. Y esta página web es una publicación Creative Commons, o sea, de copyleft, que lo que hace es que tú, una vez lo publicas allí, todo el mundo puede utilizar este conocimiento, pero nadie lo va a poder privatizar. Está ya publicado y por lo tanto nadie va a poder mercantilizar, ¿no? Y entonces es una contribución que haces dentro de todo este esfuerzo a que no se vayan perdiendo pues el conocimiento ecológico tradicional. Y entonces ahora nosotras estamos aquí en Sant Cugat ahora haciendo un pasito más en esto, que es en la biblioteca central del municipio, pues generar un recurso, un banco de un banco de semillas, ¿no? Una especie de, de biblioteca de la agrodiversidad. Y entonces pues estamos organizando todavía, o sea que no tengo ni imágenes ni nada, pero con la gente de la biblioteca pues van a organizar pues que dentro haya sus libros y sus cosas sobre este tema, también sus actividades, sus charlas, sus talleres y después que en la parte exterior haya una estantería que en vez de libros, pues bueno, ahí va a haber las semillas que la gente de los huertos urbanos y de los huertos escolares va a poder poner allí y intercambiar y recoger y así, también unas macetas para ver cómo crecen, cómo son, ¿no? Y después también una parte de libros o de escritos hechos por la gente que lo ha hecho, como libros hechos a mano para explicar cómo es esa variedad, cómo la tienes que cuidar y así, ¿no? Y entonces generar también una mochila de esas variedades. Pues esta es la primera experiencia que quería explicaros que en esa línea de ligar la comunidad y la escuela, ¿no? Otra es la del APS intergeneracional, el aprendizaje-servicio, que en nuestro caso, pues la experiencia más bonita es la que tenemos con un grupo de jóvenes de formación e inserción. Bueno, no me acuerdo muy bien cómo se llama el programa, pero es gente que le ha ido muy mal en toda la ESO y entonces ya llegan a la edad de cuarto y ya no pueden más y salen del... pero todavía son peques y tienen que estar escolarizadas. Y entonces lo que hacen es que tienen un par de... 3 o 4 estudios que pueden realizar, que son muy prácticos, que son peluquería, jardinería, que en este caso es con horticultura, y un par más, ventas y informática. Y entonces, en la parte de horticultura, que la asesora La Ortiga, que ya os digo que es con quien trabajamos mucho aquí en San Cugat,
pues entonces hacen un proyecto que es decir, bueno, pues somos gente, pensad en los chicos, sobre todo masculino, porque es sobre todo de chicos, que están allí, están como muy decepcionados de sí mismos, un sentimiento de fracaso importante y así. Y entonces se van a ver a esta gente que son de cuarto, de la escuela de al lado, de cuarto, de P4, y la gente de P4 tiene que organizar su propio huerto, pero no saben nada de huerto. Entonces les preguntan, ¿qué podemos hacer? Y hacen todo ¿no? Una lluvia de ideas, de preguntas para hacerles. Y tal, llegan los chavales estos mayores y llegan las peques y les hacen todo de preguntas y entonces luego se organizan en un alumno mayor, un grande y cuatro pequeñitas. Y entonces hacen de, digamos, de hermanos mayores o algo así, y les acompañan para ir organizando. Se tienen que preparar, claro, todo lo que les han preguntado, aprender para eso, ¿no? Para eso es una PS en ese sentido. Y bueno, pues los resultados muy bonitos son que les preguntamos al profesorado que qué resultados tenían y cómo lo veían y así, y nos contaban que por primera vez habían visto sonreír a estos chicos mayores, ¿no? Que el sentimiento este de fracaso les hace sentirse siempre muy marginados y así. En el barrio, que también es un poco pijetas, pues las familias normalmente cambian de acera si va a venir un grupo de estos, pero ahora las niñas y los niños les arrastran a los papis a conocer a estos, a decir, mira, este es el que está conmigo en el huerto y el que me ayuda en el huerto y todo eso. O sea que es un trabajo también comunitario en este sentido. Otra experiencia, esta es un intento, le llamamos 360 grados, porque hay pues un movimiento para que la bueno, sobre todo el tiempo libre, ¿no? La educación en el tiempo libre pues se pueda extender como derecho a todas las familias, que no sea solo para la gente que se lo pueda pagar o que tenga la suerte de tener allí un recurso o así, cerca de su casa y tal, sino que sea una cosa extendida a todo el mundo. Pero lo hemos tomado en el sentido de que 360 grados significa toda la vuelta que el alumnado tiene a su alrededor, tiene una educación que no se queda solo en las horas lectivas, sino que es a lo largo de la comida, de la hora de dormir, de hacer mil cosas en toda su vida, ¿no? En todo su día. Y lo hemos tomado con el tema alimentario. Y entonces hemos empezado una experiencia que lo que nos interesaba era que todos los actores de la educación que podían tener relación con el sistema alimentario escolar se pusieran en una mesa, nos habláramos, nos reunimos docentes, la ortiga, como gente que trabaja el campo y que es educadora ambiental también, en una finca. Nos reunimos la gente del comedor también, la empresa de comedor, que es Paidos, que es con quien se puede trabajar muy, muy bien, porque son gente muy, muy buena. Y, y entonces, con toda esta gente lo que hicimos fue organizarnos. O sea, esto es un trabajo para toda la comunidad escolar. Es decir, que tú cuando hablas con las escuelas, normalmente cuando reconocen la comunidad se refieren a la comunidad escolar. Quizás desde el municipio lo vemos como la comunidad, como lo que está fuera de la escuela, pero desde la escuela se ve como eso. Entonces, ¿qué se hace? Se intenta que el proyecto salga del aula, o sea, que sea el aula, la docente, la que plantea algunas preguntas, como por ejemplo, ¿qué comemos? ¿No? ¿Qué ingredientes comemos y cómo podrían ser estos ingredientes, cómo son? Y entonces esta conversación les lleva a plantearse qué comen en la escuela y van a preguntarlo a las cocineras. Las cocineras son quienes cocinan y van al equipo de cocina y van para allá y les preguntan. Entonces la cosa es que ellas les contestan diciendo pues que a veces tenemos unos ingredientes que son congelados y así, y a veces son frescos y de proximidad. Y por qué no les ayudan, les plantean el reto de por qué no les ayudan a encontrar más que sean de cerca, de proximidad, ¿no? Y entonces se van, pues el proyecto que lo llevan desde la clase, porque el interés también es que las docentes entren en un programa que es sobre todo alimentario, que normalmente queda fuera de su horario, que lo gestionen desde el aula también, y entonces les lleva a ver a la finca agroecológica, a la ortiga. Y entonces allí pues conocen la finca, ven de dónde salen las verduras que llegan al comedor, porque en realidad es un comedor que come de las verduras de la finca, pero el alumnado no lo sabe y esta es una de las maneras de descubrirlo. Y la María, en este caso, que es la educadora, les cuenta pues que les aporta una verdura nueva que le parece interesante, que están recuperando, y en este caso era una acelga, cosa que no es de lo que más les gusta, ¿no? A las peques, y que sí les ayudaban a cultivarlo en su huerto, a cuidarlo para que no se perdiera, porque
etcétera, ¿no? Y entonces pues se lo llevaron a su huerto. En el huerto de la escuela lo estuvieron plantando, cuidando y así, y después con la educadora de huerto, que es Miriam, cultivaron un plato con acelgas, un plato nuevo para el menú, porque no existía en su menú este plato concretamente, se inventaron un plato, digamos, y se lo llevaron a las cocineras. Y así las cocineras pues recogieron este reto que habían generado y lo llevaron al menú, de manera que ahora el menú pues tiene este plato. Intentamos así que sean transformadores del sistema alimentario de su propia escuela, en este caso del menú, y que colaboren todos los actores del sistema alimentario. Vale, otro muy rapidito, este es un trabajo de final de final de bachillerato, ¿no? De investigación, de estos que un alumno concretamente que era de un instituto de Sant Cugat, pues decidió hacer sobre los transgénicos, ver si en Sant Cugat había transgénicos, si no, y esto lo convirtió al final en un estudio, hizo un estudio haciendo entrevistas a la gente que trabaja en campo y así, y al final lo convirtió en una propuesta para llevarse al ayuntamiento, al pleno del ayuntamiento, y a pedir que el municipio fuera declarado de libre de transgénicos. Y esto es una propuesta que ya había venido de la oposición hacía unos años y se había dado carpetazo diciendo que qué tonterías dicen estos pseudoecologistas, no sé qué, y en cambio al venir del mundo escolar, pues el ayuntamiento tuvo que decir que sí, que de acuerdo, pues vamos a hablarlo y tal, y se declaró. Entonces, no es que sea muy trascendente que Sant Cugat esté libre de transgénicos, pues tampoco tenemos tantos campos, pero sí que lo que me interesaba era ver qué sale del trabajo escolar. Y este último, el obrador Perdón, ecocomunitario. Germán, Sí, simplemente el recordatorio de los 5 minutitos. perfecto, es lo que Gracias. necesito para esto y ya está. Esto es un proyecto que está ahora medio atrapado por la COVID, pero que estamos ya desencallándolo, y que se trata de que hay un instituto al lado de un centro de personas discapacitadas que trabajan en diferentes cosas. Lo que nos hemos dado cuenta es que la agroecología de nuestra zona pues tiene problemas con las infraestructuras agrícolas que se han ido perdiendo con el tiempo, concretamente con los obradores, ¿no? Como es una zona bastante urbana, pues se han perdido obradores, y entonces no hay obradores que están legalizados, que son cocinas legalizadas para que la gente del campo pues, pueda hacer más allá que recoger sus frutos del campo en fresco, pues que pueda hacer elaboraciones, ¿no? Y eso se ha perdido, y hasta que nosotros consigamos tener un obrador va a ser lento porque tenemos diversos problemas, y entonces vamos a empezar a utilizar la cocina de un instituto. Hemos llegado de acuerdo con el instituto que ellos cierran a las 4 y por lo tanto pues nos abren las puertas a que llegue gente de fuera. En este caso el centro de personas discapacitadas va a hacer unas galletas que son todo un símbolo de trabajo con la comunidad, y entonces vamos a promover que el alumnado y esta gente pues se conozcan y trabajen conjuntamente. Pero está abierto a otras personas que son payesas o que son elaboradoras y que pueden utilizar el centro para esto. De manera que estamos, ¿no?, permitiendo que haya un proceso más agroecológico necesario en la comunidad, pero además el alumnado que esté muy en contacto y que haya posibilidad de muchos proyectos conjuntos. Y ya está, ahí lo dejo. Ahí también está mi mail por si queréis alguna cosa. Y muchas gracias. Muchas gracias, Germán. La verdad que agradezco todo el esfuerzo que has hecho también de concretar ahí en ejemplos concretos de proyectos que implican a la comunidad, porque era un poco ahí en lo que queríamos enfocarnos también para dar ideas para otros territorios y redes. Muchas gracias. Pues nada, ahora le voy a dar paso a Ariel Platas, que es el jefe de estudios del CEI Purchillo Manuel Riquelme de Alicante, y también nos va a traer su experiencia. Cuando quieras, Ariel. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Efectivamente, soy Ariel Platas. Vengo en representación de Joaquín Marsá. Joaquín Marsá es el director del colegio y máximo valedor y hacedor de todo lo que tiene que ver con la educación ambiental de nuestro colegio. Entonces voy a compartir pantalla y voy a intentar explicar como lo hubiera explicado Joaquín. Para que nos hagamos una idea, nuestro colegio se sitúa en Orihuela, en una pedanía de Orihuela que es Purchillo, que cuenta con aproximadamente 1000 habitantes. Es un pueblo muy pequeñito y que hace 30 años este colegio estuvo a punto de desaparecer. Lo iban a quitar porque no había alumnos.
Ese candado que vemos ahí representa justamente el candado de la puerta que tenía originalmente. Hubo un cambio, que justo el año que iban a quitar el colegio, gana un premio este colegio, y mantienen un par de años más la posibilidad de seguir creciendo. Entonces, el colegio se replantea que la educación ambiental sea un eje vertebrador y fundamental para seguir avanzando en la educación. Esta es la fachada del colegio, y en el año 1992 viene un momento puntual, que es cuando el colegio comienza a formar parte de la UNESCO. Muchos, cuando vienen aquí, nos preguntan, ¿pertenecer a la UNESCO qué beneficios tiene? Más que nada es que te abre muchísimas puertas. No te va a dar dinero, pero sí que tú consigues abrirte la puerta y tener un reconocimiento que te hace crecer día a día. Con ello, en el año 1999 se gana el Premio Nacional de Medio Ambiente, en el año 2002 el Proyecto de Calidad Mundial por la UNESCO, en el año 2004 Premio Nacional de Huertos Escolares, y en el 2005 es otro momento clave. Comenzamos a pertenecer a la red de ecoescuelas europea. A partir de ahí hay un montón de auditorías internas y externas que nos hace hasta el año 2018, fijaros si ha pasado tiempo, conseguir la bandera verde. Para que os hagáis una idea, la bandera verde es como la bandera azul de las playas, pero para los colegios. En la Comunidad Valenciana no hay muchas, y en el año 2018 fuimos uno de los primeros en obtenerla. Lo que es la educación ambiental se basa básicamente en el huerto escolar y una cooperativa que le llamamos la Cajita Verde, en Desplastifícate, la eliminación del plástico de un solo uso, en el trabajo del tiempo, en la celebración de los días internacionales, en la metodología del aprendizaje basado en proyectos, una radio escolar y uno de los elementos estrellas que es el contrato educativo. En el huerto escolar no solo cultivamos o plantamos lechugas, brócoli o hortalizas, sino que también formamos una cooperativa escolar. Hay veces que nos preguntamos, ¿cómo podemos trabajar el emprendimiento en un colegio? Pues fijaros, la cooperativa escolar te da mucho juego para hacer eso. Una cooperativa escolar que está formada por niños y por padres, en la que todo aquello que cultivamos en nuestro huerto escolar lo vendemos a la empresa del comedor escolar. En ese comedor al final estamos comiendo lo que nosotros hemos cultivado, estamos obteniendo beneficios a través de lo que nosotros cultivamos, valoramos lo que nuestros antepasados o nuestros abuelos hacen en las huertas. Al final es elemental, fundamental y muy gratificante para los niños. De ese beneficio que obtienen los niños es un 50% para ellos, un 50% para ellos, y otro 50% que lo destinamos a una ONG, en este caso a la UNICEF. Esos son los miembros de la cooperativa escolar, y aquí vemos como alumnos, en este caso de quinto de primaria, están entregando las lechugas que habían recogido. Siguiente elemento, como había comentado anteriormente, Desplastifícate. Eliminación del plástico de un solo uso. Queremos que todo el eje vertebrador, el eje vertebral para la educación ambiental sea provechoso, y por eso en este caso buscamos la eliminación del plástico de un solo uso. Hemos conseguido que todos nuestros alumnos y de otros colegios eliminen el plástico de un solo uso de los almuerzos. No traen papel film, no traen los botes de bebida de plástico. Todo lo traen en unos tuppers que aguantan, que lo usan siempre, o botellas, por ejemplo, que siempre duran para todo el año. Hemos creado para ello, como veis aquí, un personaje hecho de material reciclado, tapones, botellas, papel de bolsas, ¿vale? Y hemos creado ese personaje que nos trae a todos nosotros un mensaje. Y os lo pongo a continuación. Necesito vuestra ayuda. El océano está desapareciendo. Vengo de una isla de plástico de más de 100 toneladas que se ha formado en el giro oceánico del Pacífico Norte. Es uno de los lugares más horribles del mundo. Hay cientos de seres como yo, pero nadie me entiende. Veo a los animales morir a mi lado y solo tengo ganas de llorar, de gritar. Siento rabia, tristeza, impotencia, pero los demás no sienten nada. Son herméticos a las emociones
y no quieren ayudar. Sé que soy diferente y siento que tengo la misión de recorrer el mundo transmitiendo este mensaje. Necesito desesperadamente vuestra ayuda. Mis emociones se van apagando. La alegría ya no la recuerdo y siento que mi amor por el mar y los animales está desapareciendo. Necesito cambiar. No me quiero quedar así. Por eso me he escapado. Os necesito. ¿Os comprometéis a ayudarme? Por favor. El futuro de los océanos está en vuestras manos. En este proyecto participan actualmente más de 14 centros de Orihuela y está previsto que todos los colegios de Orihuela formen parte de esta red de eliminación del plástico de un solo uso. Vale. Siguiente elemento, cuaderno del tiempo. El tiempo, al final, que influye tanto en nuestros huertos escolares, es elemental trabajarlo. Y lo trabajamos en todos los cursos, desde 3 años hasta 6º de primaria. Van valorando el tiempo que ha hecho, si ha llovido, si hay sol, qué temperatura hubo. Más adelante en este cuaderno tienen las rachas de viento que ha habido. Comparamos con años anteriores si ha variado el tiempo o no, cómo estuvo el cultivo en esos momentos. Y si observáis, en la parte de abajo aparecen gráficas, en este caso gráficas de barra, pero trabajamos diferentes tipos de gráficas. Imaginaros cuando llegan los alumnos a 6º de primaria, 5º, 6º, y en las últimas unidades, estadística y probabilidad, tienen que ver estos temas, que muchas veces como maestro no llegamos, no nos da tiempo. Pues los niños que lo han visto desde 3 años llegan con unas habilidades tremendas para analizar cualquier tipo de gráfico, no hace falta darlo. Ellos nos lo explican a nosotros. Y es la verdad que es muy bonito ver esa evolución. Al principio, en 3 años, es verdad que no lo dibujan como están dibujando aquí, sino que van haciendo montones de piedra para representar, colorean esas piedras y van viendo cómo ha evolucionado el tiempo a lo largo de los meses. Así es, por ejemplo, como entran nuestros alumnos al colegio, que ya están habituados a hacer este trabajo. Cada uno coge su cuaderno, está en orden de lista. Y en la pizarra digital, apuntamos la temperatura, el tiempo que ha hecho y el viento que hay en ese momento. Y voy a pasar porque si no, no me da tiempo. Entonces, con eso conseguimos, primero, que los niños estén trabajando el tiempo que hay, que estén trabajando las gráficas, se den cuenta que ha comenzado el momento de estar en el cole. No llegan, si os habéis dado cuenta, no llegan y empiezan a hablar entre ellos. Ya ha pasado su momento, que era la fila para hablar, llegan ahí, se centran y ya tenemos un momento de energía para comenzar las clases normales. Sigo avanzando. El ambiente, la educación ambiental, a veces no le damos importancia a los días internacionales, el Día de la Tierra, el Día del Medio Ambiente, el 5 de junio, el Día del Reciclaje. Todos esos días en nuestro colegio los celebramos. Le damos la misma importancia que se le da a Halloween, que se le da a Navidad. ¿Por qué? Porque si no, los niños no son conscientes de lo importante que es esos días y que nosotros actuemos en función a lo que necesita nuestro mundo. Contrato educativo. He dicho que este era un elemento estrella. ¿Por qué? Porque esto ha sido lo que ha hecho grande este colegio. Un contrato educativo que fue redactado por Pepe Vergara, que es un escritor oriolano, y que fue firmado por más de 1 millón de niños y por más de 6 millones de adultos. Fue firmado incluso por Aznar, por Llamazares, por Zapatero, y que tuvo el reconocimiento de calidad para la educación ambiental del colegio.
No pongo el siguiente vídeo, que era la explicación del contrato, porque dura 8 minutos y me pasaría ya de lo que corresponde. Otro elemento, la educación, el aprendizaje basado en proyectos. El año pasado, si viene una maestra que se llama Lucía y nos dice, ya que trabajamos el ABP, ¿por qué no le damos también un enfoque ambiental? ¿Por qué no creamos una empresa en la que todos los productos que realicemos en nuestro colegio sean relacionados con el huerto escolar? Así pues han salido, por ejemplo, la clase de sexto de primaria, geles hidroalcohólicos aprovechando esta pandemia, creado con el gen normal, pero con aromas de nuestras plantas que cultivamos, romero, lavanda, que han sido las que más se han vendido, ¿vale? Y han creado esto en un lugar donde ha venido el concejal de educación, el concejal de Orihuela, y han estado presentes, viéndolo muchísima gente y viendo cómo realmente una empresa montada por los niños funciona. Estos son los geles que crearon y esto es simplemente una representación. Otros alumnos crearon una especie de tetería, otros jabones y así, pues, entre todos hemos conseguido que con el huerto escolar los niños se impliquen y trabajen día a día. El otro elemento es la radio escolar. Todos los meses, como si queréis apuntaros, hay una página que es educandoenverde.com, subimos un programa de radio de educación ambiental que también lo realizan los alumnos de quinto y sexto de primaria. En esta educación ambiental, voy a ver si me lo permiten. A ver. Esto es educandoenverde.com. Aquí vamos colgando las diferentes entradas que van haciendo los niños y trabajamos los días internacionales, trabajamos con los libros que vamos creando, trabajamos también lo que vamos cultivando día a día en el huerto, hablamos de diferentes libros que hay de educación ambiental, comentamos diferentes documentales y películas de educación ambiental y por último siempre terminamos con alguna música que tenga que ver con estos temas. Al mismo tiempo nos vale porque participamos en otro elemento importante que es Jóvenes Reporteros para el Medio Ambiente. Entonces realizamos entrevistas. En este caso tenemos aquí, por ejemplo, el concejal de Medio Ambiente de Orihuela. Entrevista que le van contando los niños, van preguntando y participamos también en pleno infantil en el Ayuntamiento de Orihuela. Volvemos a la presentación. Y por último, nos queda la escuela del futuro que queremos. Maestras y maestras soñamos con un colegio diferente, un colegio que haga transformar realmente a los niños y que la educación ambiental sea importante. Todo cambio comienza con un sueño. Y hoy, los maestros y maestras del Colegio Público de Uxío dibujan con sus palabras la escuela del futuro. La escuela del futuro debe de ser una escuela abierta al mundo. Una escuela desde los niños y con los niños. Una escuela en la que no importen las diferencias. Una escuela que luche cada día por ser más sostenible y ecológica. Que sea más dinámica y funcional. Y en la que los sentidos se conviertan en un elemento fundamental para la enseñanza. La escuela del futuro debe dar un paso adelante y ser más digitalizada y tecnológica. Entre todos crearemos una escuela más saludable. Una escuela que fomente la creatividad. Y que dé importancia a los valores, como el trabajo, la disciplina y el respeto. Una escuela empática, cooperativa y que promueva el pensamiento crítico. Y en la que se valore a los maestros y a las maestras. Una escuela adaptada a la nueva realidad. Y en la que las propias emociones cobren importancia. Y sobre todo, que eduque desde el corazón. Dice el filósofo, cuando soñamos juntos,
hasta los sueños se pueden hacer realidad. Hoy compartimos un sueño y ponemos los ladrillos necesarios para hacerlo realidad. Necesitamos de todos, pero seguro que lo vamos a conseguir. Pues lo dicho, la educación ambiental se ha convertido en lo más importante de este colegio, en lo que le ha dado el cambio, lo que le ha dado vida, lo que ha hecho que este colegio no se cierre y deje de pertenecer. La escuela, hoy en día somos 200 niños que antiguamente no lo hubiésemos imaginado. Nos vienen ofertas de niños año tras año. Hijos de alcaldes, hijos de concejales, hijos de guardia civil, de policía, hijos de médicos, todos al final que estaban antes en Orihuela, en los grandes colegios, están pidiendo el cambio aquí. Y todo gracias a la educación ambiental. Creo que es muy importante y debe realmente dar reconocimiento para nosotros. Por mi parte nada más. Muchas gracias y cualquier duda aquí estoy. Muchas gracias, Ariel. Aparte queremos agradecer expresamente que pudieras participar porque te liamos un poquito, nos habían pasado el contacto del director del centro y no podía participar, pero Ariel enseguida se sumó, así que muchas gracias por traernos este ejemplo, en el que podemos ver que la educación ambiental es el centro del proyecto educativo y la verdad que con ideas muy, muy interesantes, la verdad. Ya estamos recogiendo algunas preguntas en el chat, podéis seguir dejando también enlaces, comentarios o sugerencias. Y mientras tanto, pues damos paso a la última intervención de hoy. Va a ser que el CEIP Mestre Rodríguez Xixirey, queremos traer una experiencia también de aquí de Galicia, de un cole de los alrededores de Santiago de Compostela, y van a participar Ángeles Souto, que es jefa de estudios y coordinadora del proyecto de huerto escolar, y Natalia Iglesias, que es la directora. Gracias, chicas, y cuando queráis. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Vamos a empezar a compartir pantalla. Ahí estamos. Empezamos un poco a explicar dónde estamos. Nosotros estamos en Santiago de Compostela, pero estamos a las afueras de Santiago de Compostela, en el lugar de La Bacolla. Es una zona rural, nada que ver con la ciudad, y bueno, muy, muy arraigada pues, a las zonas en las que estamos, en el entorno en el que estamos, y ya con años de experiencia en lo que es el huerto escolar y en el cuidado del medio ambiente, sobre todo de nuestro entorno. Bueno, y todo empezó en el 2016 con una lagoa, una charca, que hicimos el coordinador de Voz Natura, Antón, que ahora ya está jubilado, y yo, que era profe de educación infantil. Entonces es la charca en el 2016 cuando empezamos y es la charca en la actualidad. Del 16 a la actualidad sufrió 2 pequeñas reformas. Para hacer la charca contamos con la colaboración de las familias. Esta primera charca tuvimos, le pusimos arena, piedra, plástico, pero llegó un momento en que perdía agua, entonces por eso tuvimos que hacer la primera reforma. Y esta ya fue en Semana Santa de este curso pasado, que ya fue más profesional. Ya trajimos una excavadora para hacer el agujero y bueno, ya estuvimos... Tuvimos que hacer el cambio de la charca, la primera estaba muy bien, lo que pasa es que los materiales que se habían utilizado nos habían ayudado a las familias, se había pedido colaboración. Es verdad que esto es un centro, al ser en el rural, en el que tiene mucho contacto con las familias, es decir, es un poco de puertas abiertas. Ellos colaboran para estar tanto en la dinámica de las aulas, para venir a hacer cualquier obradoiro o cualquier tipo de proyecto con el profesorado en las aulas, como también en el cuidado de nuestro entorno, tanto en el jardín interior como en las zonas exteriores que tiene el centro. Entonces, nada más pedirles o decirles que teníamos la necesidad de, tanto en la primera vez, de hacer ese proyecto de la primera charca, se volcaron completamente.
Y en el año del COVID decidimos que como perdía agua tuvimos que levantarla. Entonces entre el alumnado de sexto, justamente fue el día que nos mandaron a todos para casa, el alumnado de sexto se puso a quitar, a sachar un poquillo, a levantar todo y al día siguiente pues nos tuvimos que marchar. Entonces quedó como un poco el estanque paralizado hasta que lo volvimos a montar ese verano, el equipo directivo, con la ayuda de nuestra conserje, y vimos que seguía perdiendo agua, que no iba a parar. Entonces, con una AMPA más implicada que tuvimos este año, bueno, ya eran implicados, pero mucho más en ecología estos, decidimos que, bueno, pues que habría que darle un toque y ampliarla un poquito más, porque es objeto de trabajo en el día a día en el aula. A la lagoa nosotros vamos a ver qué animales aparecen, qué hay pájaros, qué anfibios, qué tipo de plantas nacen, cómo se va cambiando según la estación del año. El ecosistema. Sí. Totalmente el ecosistema, entonces pues decidimos que había que darle un poquito más de espacio. Entonces fue cuando se avisó a las familias. De hecho, eso que vemos ahí una paliadora es porque estaban haciendo obras en la calle y le pedimos al de la paliadora si por favor no le importaba venirnos a hacer un agujerito, porque nosotros dándole con el sacho íbamos a tardar mucho más. Llegó el de la paliadora, bueno, no pasa ningún problema. Como la paliadora empezó a rascar, nos hizo un espacio mucho más grande y luego ya con las familias que veis todos ahí, pues ya estuvimos haciendo el espacio, poniéndole ya una manta, luego un plástico ya específico para eso y luego para que la zona que la teníamos toda en verde no sufriera así un cambio muy impactante, pues decidimos contratar tape, que es como el césped natural, pero que nos viene en tiras de 1 metro o 2 metros. La contratamos a una empresa de Orense que nos la trajo en transporte en un frigorífico y con las familias estuvimos colocando y cortando para que prendiera y ese fue el resultado final. Y claro, entonces, con el premio de la primera Lagoa nos dieron un premio en Botnatura. Espérate, voy a mirar de esta manera. No. No, hombre, sí, porque... No, pero es que no. Sí, gracias. Vale, con el premio que nos dieron de Botnatura por la Lagoa, pues compramos un invernadero en el 2018. Antes había una zona, o sea, los niños trabajaban en el aula, ponían los ajos, plantaban allí y luego se sacaban fuera, pero, o sea, al campo, no había invernadero. Entonces ese año compramos un invernadero. Pero el curso pasado tuvimos la suerte de que en la parte de atrás del colegio tenemos una finca que estaba, bueno, estaba a monte total y Medio Rural nos la cedió. Mira, de pase, eso mismo era que... David, nosotros entramos en la dirección en el año 2019, yo no pertenecía al claustro, Ángeles sí, y en cuanto entramos en el centro veníamos ya con una visión diferente a lo que se llevaba haciendo en el centro muchos años, no a nivel ecológico, pero sí también a nivel de patios escolares. Entonces una de las peticiones que hicimos al Concello de Santiago fue, claro, nuestro centro estaba totalmente dentro, rodeado de fincas, totalmente en el rural y sin embargo teníamos mucho más verde fuera del colegio que dentro del colegio. Entonces solicitamos si era posible que nos levantaran una parte de asfalto de lo que teníamos, una cárcel que otra cosa, y entonces la concejala de aquel entonces me dijo, mira Natalia, va a ser mucho más fácil que yo te ceda una finca de atrás que os levante el patio. Entonces nosotros firmamos y nos cedieron esa finca que se ve ahí con el tractor y que se ve ahí obrando, que de hecho eso es el tractor de un abuelo de nuestros niños, la de la pala pues es un padre de nuestros niños también, unas niñas que trabajan en la construcción y nos vino a hacer, de hecho nos canalizó agua hasta esa zona de la finca y luego con la ayuda de ellos y de un montón de familias más pues trasladamos el invernadero a esa zona donde está el tractor ahora mismo. Ahora mismo nos falta que nos tiren este muro que se ve en la imagen del medio y que nos cierren la zona, pero bueno, todas las cosas de Palacio van un poco despacio. Claro, para meter la finca dentro del colegio. Del recinto. Claro, y la finca esta hubo que desbrozarla, ararla, le echamos abono, ahí colaboraron los niños con estiércol, que bueno, lo bueno de estar en una zona rural es que hay niños que sí saben lo que es el estiércol y trabajar en la tierra, pero también nos vienen muchos niños de Santiago, de la ciudad, entonces claro, alguno era la primera vez que tocaba el estiércol.
Pero bueno, fue una experiencia, la verdad es que muy positiva. Luego eso, comenzamos primero tratando todo el terreno para que pudiéramos empezar a plantar y luego pues se dividió el terreno, la zona de plantado, pues en diferentes parterres, que de hecho aquí nos falta una foto que estaría guay, que es que esos parterres todo lo fueron haciendo los niños y niñas de sexto de ese año. Ellos en la clase de matemáticas y de quinto, en la clase de matemáticas estuvieron midiendo el terreno, estuvieron viendo cuándo tenían que medir los parterres, saber cuántas cosas teníamos que ir a comprar, dónde tenían que ir colocados y de hecho pues lo que es la estructura toda pues la colocaron ellos. En cada uno de ellos se fueron plantando diferentes tipos de, bueno, de cultivo, tomates, calabacines, todo lo que veis ahí. Dentro del invernadero también, luego tenemos varios sitios de compost para echar todos los desperdicios del centro ahí, todo lo que sea orgánico. Y también luego medio rural de aquí de Santiago nos cedió, como lo fuimos a hacer publicidad, lo llamamos para que vieran lo que estábamos haciendo, en dónde habían invertido esa finca, pues nos cedieron casi 50 o 50 y pico de árboles frutales autóctonas para seguir pues cuidando lo nuestro y fueron plantadas por el alumnado también. Claro, ahora cada una de esas parcelas, esta primera parte del mes de octubre, las acolchamos, o sea, las limpiamos, sacamos todo el cultivo que estaba ya pasado, entonces las acolchamos unas con paja, otras con helechos y otras con cartón. Luego por encima le echaremos tierra y para ir a buscar todo eso es cuando hacemos roteiros, que llamamos, que vamos a salir al monte que tenemos alrededor y vamos a buscar todo el material que necesitamos también para trasladarlo al monte que tenemos alrededor, que es el Camino de Santiago. Eso, nuestro colegio pasa por el Camino de Santiago. Entonces, dentro de estas árboles autóctonas que nos habían dado, pues nos dieron manzanos, peralurraca, la claudieira, que le llamamos nosotros, mirabeles, pexegueiros, bueno, un montón de árboles que empezamos a ver ahora los frutos, pero además nosotros tenemos pues dentro un jardín muy cuidado donde ellos trasplantan, donde ellos riegan, donde ellos van viendo también, estudiando cómo cambian por las diferentes plantas en una estación del año u otra. Luego a mayores, hace ya muchos años que tenemos ecobrigadas, tenemos composteiros, hotel de insectos, bueno, sobre todo las ecobrigadas son equipos de alumnado que se encargan de la recogida y traslado de los composteiros, o sea, del compost que tenemos de los restos orgánicos que hacemos en las meriendas. Desde que llegó el equipo directivo nuevo, decidimos que las meriendas tenían que hacerse dentro del aula en el final de la última hora. ¿Por qué? Pues porque veíamos que los niños, si estaban corriendo fuera, les tocaba jugar con la merienda, o jugaban o comían, no podían hacer las dos cosas a la vez. Entonces nos pareció una idea de tenerlos en el aula merendando, comiendo y tranquilos. A mayores también pensamos que era una buena idea para controlar todos los residuos que se hacían, porque luego la mayoría de las meriendas se iban o había plásticos en el centro. Entonces con esta medida y poniendo diferentes tipos de papeleras en las aulas y uno de compost en el pasillo, pues empezábamos a poder, pues eso, todo lo que era merienda reciclable se podía tirar ahí en ese compost. Ahora ya este año, ya comenzamos desde el año pasado con residuos ceros en las meriendas, que era un poco como comentaba el anterior compañero. Ahora el centro tiene por normativa pues que todo el alumnado tiene que traer un tipo de envases que sean reutilizables, tuppers o botellas de cristal o de aluminio. No pueden llegar al colegio botellas de plástico de un solo uso o film o aluminio. Entonces intentamos que cada día en la merienda, al terminar esa merienda, prácticamente no haya nada en la papelera y lo que hay pues sea orgánico. Entonces estas ecobrigadas lo que se encargan es de coger una vez a la semana estos residuos orgánicos y los llevan al compost. Además también este año pues establecimos un calendario de meriendas para que fueran mucho más saludables y que las familias pues, tuvieran como un poco organizado que darle al alumnado pues, durante la semana. También... iba a decir lo del hotel de insectos. Sí. Este lo hicimos el año pasado en colaboración con un padre que tiene aquí 3 niños, él es inglés, entonces fue una clase al aire libre en inglés y en gallego y bueno... Y los hicieron desde la base. Sí, desde la base completamente y trayendo de casa pues eso, las
las espigas, las piñas, bueno, todo el material. Ahí lo que empezamos a ver pues también está cerca de nuestro huerto y lo que pudimos observar es pues ya los primeros habitantes de ese hotel que nos iban a ayudar pues tanto para controlar las plagas de nuestro huerto como para polinizar, entonces pues también para que los niños estudiaran y cómo iban y venían esos insectos y lo que iban a poder hacer. Luego, claro, al estar en un entorno rural, pues tenemos un montón de animales que nos visitan, los que vemos, que estamos en contacto con la naturaleza, quien aparece en nuestro huerto y a mayores nosotros también pues hemos incubado huevos pues en varias ocasiones de diferentes especies. Entonces los niños ven todo el proceso, siguen las instrucciones de lo que hay que hacer para que salgan adelante. Y una vez que nacen, pues luego... Los tenemos aquí más o menos 1 o 2 semanas, luego ya empieza a oler un poco mal. Entonces ya los tenemos que sacar y bueno, se los reparten y se los llevan a casa. Luego, como os dijimos que estamos en un entorno privilegiado en el Camino de Santiago, pues estamos rodeados completamente de naturaleza, entonces todas las semanas, no solo una vez a la semana, cuantas veces queramos, salimos pues para hacer lo que llamamos roteiros, que son bueno, pues rutas para ir andando, pero bueno, no hace falta que nos alejemos ni siquiera muchísimo y vamos a ver cómo cambia pues nuestro monte, cómo van cayendo las hojas, lo que vamos encontrando, pues en esta época pues todas las setas que nos vamos encontrando. También hacemos parte de limpieza, hay días que sacamos pues bolsas y guantes y limpiamos lo que se tira en el Camino de Santiago, que por desgracia es muchísimo, hacemos cartelería de por favor no tiréis nada, bueno lo hace el alumnado, de por favor no tiréis nada al suelo y a mayores tenemos por aquí un río que es el río Sionja y una vez al año mínimo vamos a limpiarlo. Vamos en diferentes brigadas, llevamos botas, catiuscas, que es algo también del centro, que solemos usar, entonces pues vamos y limpiamos el río por lo menos una vez al año. Y luego, pues en las aulas el trabajo también. de las aulas que decíamos antes, lo de los ajos, las espigas, les encanta debullar, que es sacar los granos de maíz. Luego cuando salen a los roteiros traen las hojas de árboles para luego reconocerlas. Y bueno, pues cuidan ya también desde clase, pues ya como haréis muchos de vosotros, pues las diferentes plantas que tenemos tanto dentro como fuera. Esto cuando entramos y pedimos ya la finca de atrás y nos la dieron, pues nos hizo dar también un giro radical a lo como era el patio del centro. Entonces, aunque nos queda mucho trabajo, esa zona que vemos de troncos era donde estaba el huerto, pues habilitamos esa zona de troncos y para poder hacer asambleas, hacer clases. De hecho, esa clase que se ve de yoga ahí, que la solemos hacer con bastante asiduidad, pues utilizamos ese espacio porque es el del lado de la lagoa, entonces es ahí como un espacio muy más bucólico. Luego tenemos más espacios más naturales, pues con cocinas de madera, con mesas de agua de diferentes para los niveles para que utilicen el agua y se mojen y se embarren. Bueno, intentamos dar un poquito más, que estén más en contacto con lo natural, aunque queda mucho trabajo. Y bueno, nada, al final eso, que colaboran las familias, Voz Natura, que es un programa que tenemos aquí en Galicia, con La Voz de Galicia, que es un periódico de aquí y que tiene una parte de cuidado del medio ambiente, con ADEGA, que es la Asociación para la Defensa Ecológica de Galicia, la Consellería del Medio Rural y la Asociación Ambiental Alianza. Y ya está, eso es todo. Ay, espera, que voy a pedir, espera. Bueno, muchas gracias a las dos. Perdonad en el inicio de la presentación todo el tema del audio de alguien que no era capaz de desactivar y se volvió a conectar. Y bueno, eso despista bastante, pero bueno, al final logramos conectar bien. Nada, bueno, la verdad es que es un proyectazo y a mí me hace ilusión también que estén aquí porque bueno, es un cole con el que nosotras desde la red de cohuertas escolares no trabajábamos, pero que descubrimos a raíz del mapeo de huertos escolares que hicimos en Galicia. Entonces, bueno, nos gustó un poco su filosofía, quisimos saber más, las invitamos y aquí están. Así que muchas gracias también por participar. Pues muchas gracias por invitarnos, que así también vemos también lo que hace el resto de la gente, que cosas interesantísimas y tenemos mucho más que aprender, aún estamos en pañales, pero poco a poco se va haciendo el camino.
Sí, hombre, claro, o sea, madre mía, es que ya solo la presentación, la trayectoria que tenéis ya me parece bastante interesante. Entonces, bueno, llegados aquí bastante bien de tiempo, cosa que nos agrada bastante, tenemos un espacio ahora para debate. Hemos recogido así algunas preguntas que podemos lanzar, pero bueno, yo os animo también a que si queréis, pues es el momento, podéis abrir el micro y compartir vuestras preguntas, más que nosotros os pongamos voz, cuando vosotros también tenéis vuestra propia voz. Entonces, si os animáis, fantástico. Si no, bueno, pues vamos viendo en el chat las dudas que han surgido y comentamos. Bueno, Luis Miguel tenía una pregunta para Germán, si quiere hacerla de viva voz, o si no, pues la leo yo. Luis Miguel, ¿estás por ahí? Bueno, pues la leo yo. ¿Cómo habéis conseguido llevar lo que recolectéis al comedor? Por medidas sanitarias relacionadas con alimentación, nos consta que es difícil llevar las lechugas recogidas en el comedor de vuestro cole. Aunque Germán ya le contestó algo por el chat, nos gustaría pues que también contestara el de viva voz. Germán. Sí, es un tema que hemos trabajado mucho aquí porque hay muchas voces que... Germán, creo que el micro lo tienes para arriba, ¿puede ser? No sé por qué, no sé. Ahora sí, ¿no? Ahora, perdonad. Sí, es un tema que hemos trabajado bastante porque hemos tenido muchas críticas muchas reticencias y hemos estado, tanto el Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, ha consultado a abogados y nosotros tenemos aquí la Agencia de Salud Pública de Cataluña y nada, la conclusión final es que no hay ningún problema, que es un producto del campo directo que además no tiene pesticidas y que por lo tanto llega en muy buenas condiciones al comedor y lo único que hay que hacer en la cocina es limpiarlo como se limpian todas las otras verduras. O sea, las cocinas utilizan siempre un poquito de lejía para limpiar todas las verduras y eso hay que hacerlo. Y ya está, simplemente es eso, no hay ningún problema con el origen, con el hecho de que no sean profesionales, con el hecho de que venga de un lugar que no está registrado en ningún lugar productivo, porque el problema ese es solo un problema comercial, un problema profesional, pero no es un problema de salud. Digamos que esa es la conclusión final. Otra cosa es que la gente tiene la costumbre de pensar que no es así, entonces insiste mucho, pero de verdad que podéis apretar por ahí tranquilamente. ¿Alguien más que se anime a preguntar? Si no, tiramos de chat. Había una pregunta de Sonia, de Seixalvo, sobre también tema de comedor y de abastecimiento. Sonia, como no tenemos claro a quién iba dirigida, si te puedes poner el micrófono y hacerla. No sé si no está. Vale, porque preguntaba algo sobre abastecer el comedor solo con la producción de la huerta de la cooperativa o tenéis productores locales también. No sé si es para Ariel o para Hola, Germán. ¿me ¿Estás ahí? escucháis? Sí, estoy. El problema es que no tenía ni audio ni vídeo. La pregunta iba para Ariel. Me preguntaba si realmente con la cooperativa se abastecía el comedor o necesitaba una producción externa. Si era local, pues mucho mejor. No, a ver, en general los productos los trae la empresa del comedor, pero lógicamente hay temporadas en que te salen las lechugas, pues cogemos las lechugas, que tenemos el brócoli, entonces eso que nosotros le vendemos a la empresa para que luego nos lo devuelva, ¿vale? Pero a nivel general es la misma empresa la que nos reparte todos los productos. Ajá. Muchas gracias. De nada.
Después estaba también para Rebeca de Ciudad de Mérida, que estaba interesada en saber si el menú saludable que tenéis en clase. No sé si Rebeca quiere abrir el micro y hacer ella la pregunta. Y así le ponemos cara también. Hola, buenas tardes, ¿me escucháis? Sí. Bueno, pues encantada de conoceros a todos y a todas. Y bueno, mi pregunta era porque nosotros por el tema COVID es verdad que hemos estado también haciendo el compostaje con los restos del desayuno, porque lo hacíamos en el aula, ahora hemos vuelto a salir fuera y me ha parecido que las compañeras de Santiago comentaban que tenían un menú saludable como enfocado a no utilizar muchos plásticos, y nosotros hemos observado que es verdad que todos los bebibles, que la mayor parte de desechos que traen alcoholes son plásticos, ¿no? Entonces me estaría interesada en que nos compartiesen qué menú han establecido para conseguir que la dieta sea equilibrada y no haya tanto plástico. Bueno, pues nosotros lo que decidimos en claustro, pues bueno, pactando un poco entre todos, ya era un menú que ya se solía hacer en educación infantil, pero quedaba ahí como en esa etapa y nos parecía, sobre todo comentándolo también con el alumnado fue justamente de hace 1 año o 2 años de sexto, que estando yo en sus clases viendo las papeleras, pues decía, pero Dios mío, lo que se trae aquí, o sea, en infantil los cuidamos y venga manzana y venga plátano y venga lechuga y aguacate, y aquí de repente ahora hasta llegó un momento que incluso teniendo el proyecto de la huerta y toda esta historia, aparecían con algún refresco, con alguna cosa hiperazucarada o bueno, porquerías varias. Entonces decidimos que no, que todo tenía que ir en concordancia y que analizaran un poco lo que estaban comiendo. Entonces, a partir de diferentes proyectos que se fueron haciendo, que supongo que seréis en muchos centros de cuánta azúcar tiene cada uno de los alimentos que ingieren, pues se llegó a la conclusión en el claustro pues que había que establecer esas pautas. Y no es mucho, quiero decir, no es muy rimbombante, simplemente que el día lunes, por ejemplo, es un día libre que nosotros en el centro le permitimos traer cualquier cosa que sea hecha en casa, pero que intenten usar, por ejemplo, si hacen un bizcocho, que intenten usar el menos azúcar posible, bueno, que tenga los menos azúcares posibles, y luego si quieren traer tostas, si quieren traer huevos, si quieren traer verduras pueden, y luego, por ejemplo, pues los martes y jueves es fruta, y los miércoles y viernes pues es algún tipo de tosta. Pueden traer tosta con aceite, tosta con aguacate, tosta con tomate o algún tipo de un bocadillo pequerrechiño o así variados. Pueden acompañarlo de un lácteo, pero nunca de un bebible que sea azucarado ni un lácteo que tenga, por ejemplo, sabor a fresa, que sean lácteos que sean naturales, intentando también que sean sin azúcar. No te puedo decir que el 100% se cumpla porque las familias, pues cada uno tiene su vida y la gestiona como puede, pero la verdad es que la mayoría es que sí. Sí, de hecho igual que lo de los tuppers, que ya se lo fuimos introduciendo, es que claro, no fue de un año para otro a la Plaza Tupper, sino que ya fuimos metiendo ahí poquito a poquito. Y la botella de agua también, ya la empezamos a meter poquito a poquito, y lo del COVID nos vino muy bien porque no podíamos usar las fuentes, no podían eso, en algunas cosas funcionó fantástico. Pues ya fue todo como un proceso y ahora como que están bastante concienciados, y de hecho ahora si haces una revisión de las papeleras ves muy poquita cosa. De hecho eso, como no permitimos lo de los bebibles chocolatados ni este tipo de zumos que vienen en eso, sino como mucho pues el yogur, y que sea lo menos azucarado posible y todo lo más natural posible, pues bueno, pues bastante bien lo están haciendo. Sí, es verdad que dentro de eso algún día te aparece uno con una galleta Príncipe o X, pero sí que se animan mucho más las familias pues, a intentar hacer recetas que a sus hijos les gusten y que entren dentro de esas pautas que les vamos dando nosotros. También es verdad que tenemos una escuela de familias en el centro y que las formaciones más recurrentes que hacemos todos los años con ellos pues son alimentación saludable. ¿Y por qué hacemos lo que hacemos en el huerto? Porque es no solo tratar el huerto, sino eso, meterlo en nuestra vida diaria. ¿Por qué plantas eso? ¿Por qué se va a comer eso? ¿Y por qué no debemos comer otras cosas? Entonces no es ideal, pero
Vamos poco a poco. Es educación, sí. Gracias. Elena del CEIP Lagarena, del Alcalá de Henares, que te veo ahí que tienes la cámara puesta y todo. Si te desmuteas puedes hacer tú una pregunta. Vale, yo creo que iba un poco a lo mismo porque, bueno, enhorabuena a todos y a vosotras, chicas, de verdad, enhorabuena por ese proyecto increíble. A ver, era también por lo del tema de los envases reutilizables. ¿Habéis puesto de alguna manera en el centro, no lo sé, en la PGA o en el proyecto de centro, algo que las familias tengan claro que es vuestra línea bueno, pues de entender todo esto y que, salvo excepciones, esperáis que las familias y el alumnado lleven ese tipo de recipientes y ese tipo, ¿sabes? O sea, ¿de qué manera lo tenemos atado, ¿no? Sí, nosotros ya no solo en el proyecto educativo del centro lo tenemos, sino que en el Plan General Anual, cuando se aprueba ahora por claustro y consello también, en las normas de organización y funcionamiento del centro también lo tenemos, así como otras cosas, quiero decir, nuestras aulas, por ejemplo, algunas de ellas eran de tarima, otras no. Ahora estamos terminando justamente en el día de hoy de poner todo el colegio en tarima, por decirte un ejemplo, y ya desde que empezamos a entrar nosotras a cambiar el centro, ya una de las cosas que establecimos que toda persona que entre en un aula de tarima tiene que llevar otro tipo de calzado, es decir, nuestros niños cuando llevan se cambian, se pueden poner crocs, zapatillas o lo que sea. Entonces eso está ya recogido tanto en las NOV como en la planificación general anual del centro y en el proyecto educativo. Y lo que es el trabajo en el huerto pasa exactamente lo mismo. De hecho, nosotros, por ejemplo, una de las cosas que solicitamos a principio de curso y que está como parte obligatoria, digamos, de que cuando entra un alumno o una alumna a nuestro centro tienen que traer traje de aguas y tienen que traer catiuscas. Ya no solo porque no hay tiempo malo, sino ropa inadecuada, es decir, si llueve un poquito o eso, si no llueve a cántaros, se puede salir igualmente al patio, que solo es agua, y luego llegan, tienen su muda y se pueden cambiar, como para trabajar en el huerto, porque antiguamente cuando se empezó el proyecto del huerto era muchísimo menos alumnado el que había en el centro y había un número determinado de botas, entonces salían con los profes encargados del huerto, esa clase se ponía sus botitas y salía, pero ahora somos 176, no somos muchísimos, pero somos muchísimos más que antes, entonces ahora cada uno tiene sus botas porque es como decía, un proyecto de centro en el que cada clase tiene una parcela y es su trabajo cuidar esa parcela, plantar esa parcela, recolectar esa parcela, o sea, hacer todo el proceso junto con el profesorado. Entonces es algo como muy todo que parte de todo el centro y todo el centro tiene que estar implicado, no por la decisión de un profesor o una profesora tiene que quedar una clase sin hacer esa actividad, como pudo haber ocurrido. Entonces es algo que se tiene que tener atado por si acaso y que hay que explicar también muy claramente desde el día 1. Aquí se hace lluvia, si hay lluvia menuda se sale al recreo, aquí si hay que ir al huerto se va al huerto y si hay que sachar se sacha, que no pasa nada y si hay, por ejemplo, como tenemos club de ciencias, si se hacen experimentos, todas las clases hacen experimentos, igual que hacer los roteiros. Entonces es como algo que está implantado para todo el centro. Como decía también, nada es ideal, siempre hay alguien que eso, pero lo que se intenta entonces, tú no vas, pues los niños no quedan sin ir, se llevan igualmente y ya está. Aunque de esos casos ya no queda cada año, al ver el proyecto cómo avanza, pues la gente que no le van estas cosas o que no le gusta este estilo de educación, pues decide trasladarse a otro centro. Entonces, pues cada vez quedan más personas en el centro que son más afines al proyecto educativo. Genial. Muchas gracias y enhorabuena, de verdad. Gracias. Tenemos ahí a Ray del Bartolomeu Nicolau, que tenía un par de preguntas. Ray, si puedes hacerlas tú. Hola, mismo. buenas tardes. Bueno, primeramente felicitar a todos los ponentes porque la verdad es que da gusto asistir a estas cosas y seguir animando. Tenía un par de preguntas y era, por un lado, preguntar a Ariel cómo han organizado la cooperativa a nivel de alumnado, cómo han montado la empresa y luego así un poco a nivel de todos, cómo habéis integrado todas las actividades que hacéis o de qué manera se integran o las intentáis integrar dentro del currículo.
Hola, Ray. Mira, a ver, te comento. La cooperativa escolar está integrada por todos los alumnos, en definitiva, pero hay un representante por cada clase. ¿Vale? Entonces, esos representantes nos juntamos cada 15 días o cada mes y vamos viendo lo que va surgiendo de nuestro huerto escolar. Es una simple representación de ellos, pero trabajamos después con los profesores periódicamente en el huerto escolar con todos los alumnos por grupos. En cuanto a la empresa, lo que comentaba antes, se lanzó hace 2 años la idea de que cada curso, independientemente, creara una empresa por ideas y sugerencias de los propios niños. Entonces, pues el primer día que dimos ese ABP fue: chicos, vamos a hacer una empresa, ¿qué ideas tenéis? ¿Qué sugerís? ¿Cómo lo podemos hacer? Imaginaros, ¿no? No es lo mismo trabajarlo en infantil que en quinto y sexto de primaria. Entonces, a partir de esas sugerencias, fueron saliendo posibilidades. A esas posibilidades los mismos maestros le poníamos pegas, es decir, vale, si hacemos esto nos puede pasar aquello. Si tú piensas así, pues a ver qué podemos hacer para cambiarlo. Y al final, viendo en nuestro caso, te hablo del que hicimos en sexto, que soy yo el tutor, que es la de los geles hidroalcohólicos, pues dijeron, estamos en pandemia. En pandemia necesitamos pues limpiarnos las manos periódicamente. Entonces es algo posible de vender que muchos, en principio, padres podrían comprar. Los geles, para no jugarnos en este sentido las manos, lo comprábamos hechos. Geles que ya sabemos que están lícitos, que son buenos. Y lo único que nosotros pues hacíamos es crear el aroma a través de las plantas. Pero ya te digo, fue ideas de cada uno de los niños y así como surgió ese, surgieron lo de los jabones, surgió una floristería, surgieron muchísimas cosas que daba gusto verlo. Y al mismo tiempo que comentabas tú de cómo lo integramos en el currículo, una de las palabras mágicas quizás es que el currículo no es fijo, es prescriptivo, sí, pero se puede tunear, ¿vale? Entonces nosotros podemos adaptar las horas de naturales para trabajar ese aprendizaje sin perder lo que marca el currículo de ciencias naturales, en este caso para el ABP. Pero al mismo tiempo, en la hora de matemática podemos extraer diferentes tipos de contenidos para trabajar ese ABP. Entonces, moviendo lo que es la estructura del horario, distribuimos semanalmente que los martes durante 2 horas hacemos el aprendizaje basado en proyectos. No perdemos contenido porque lo justificamos, lo integramos y luego inspección nos da el visto bueno. Lo hablábamos porque aquí en este colegio pues periódicamente vienen diferentes también directores a visitarlo y una de las preguntas que nos hacen es esa: ¿cómo hacéis? Si la ley marca una cantidad de horas mínima y en esas visitas que también está inspección, justamente decía esta palabra, sí, pero tú puedes tunearlo, tú puedes modificar. Si es correcto, si es lícito, pues no va a haber ningún problema. Tú luego en el horario, en este caso en la Comunidad Valenciana utilizamos un programa que es el Ítaca, pues en Ítaca pondrás que estás dando naturales, que estás dando sociales, pero realmente estás trabajando el aprendizaje basado en proyectos y podemos montar la empresa, ¿vale? Entonces es darle vuelta a la cabeza, pensar, idear y ponerlo como un proyecto común, no porque un maestro quiera hacerlo, sino tiene que ser un proyecto para todo el colegio. Gracias, Ariel. No sé si alguna pregunta más, no había más en el chat, pero si alguien se anima a preguntar algo más, si no, pues nos despedimos con los grandes titulares. ¿Nadie? Bueno, pues... Os paso a leer algunas cositas que hemos anotado, Laura. No sé si alguien quiere lanzar alguna frase así que le surja. ¿No? Bueno, pues destacamos, por ejemplo, de Germán, que habla de los beneficios de integrar en la escuela a otros colectivos, ¿no? Que hablaba de jóvenes, de adultos, ¿no? De personas mayores. Luego también otro titular que
que destacamos es, como decía, creo que las experiencias han demostrado que el huerto se puede integrar con otras experiencias de educación ambiental complementarias, ¿no? Y si es un paso natural, es fácil, ¿no? Y una duda que se lanza al aire de qué papel juegan las administraciones, ¿no? Cómo podemos hacer incidencia con ellas para que financien o apoyen este tipo de iniciativas. Y bueno, y una clave para el éxito, ¿no? Que se ha comentado también, que el proyecto sea un proyecto de centro, ¿no? No sé si queréis comentar algo más. Y bueno, no sé si a raíz de estas, bueno, un poco estos titulares o estas conclusiones o bueno, estas ideas que nos han ido surgiendo, pues surge algo más. Si es así y queréis compartirlo, pues este es el momento. Y si no, pues nada, despedimos aquí y seguimos mañana en la última sesión. Antes de nada, bueno, quiero agradeceros de nuevo a todas que hayáis estado aquí compartiendo y dedicando tiempo a esto, y especialmente a todas las personas también relatoras y ponentes, que son personas muy ocupadas también, que están muy motivadas en muchos espacios y sé que esto también, bueno, pues han sacado tiempo para esto, así que les estamos muy agradecidas. Nada, iremos recogiendo también enlaces de otros recursos que habéis compartido por el chat y también los incluiremos en la memoria. Y nada más. Si alguien quiere decir algo, se abre el último turno. Bueno, yo creo que ya después de 1 hora y media ya estamos un poco cansadiñas de tanta pantalla, así que nada, pues reitero las palabras de mis compas, muchas gracias y nos vemos mañana. Así que hasta mañana. Pues muchas gracias a vosotras. Gracias. Gracias. Hasta mañana. Gracias. Chao. Adiós.